El día de hoy analizaremos el caso de Sofía Silva, una madre docente que solicitó el traspaso de su puesto de trabajo para poder cuidar de sus hijos. Su petición fue negada, lo que llevó a una vulneración de los derechos de los menores. Revisaremos los hechos, la audiencia y la resolución. Buenos días, soy docente y madre de 2 hijos menores que viven en Riobamba, mientras que yo trabajo en Quito. Mis hijos han desarrollado problemas emocionales, psicológicos por la separación y solicito el traspaso de una institución cercana a mi hogar para atender su bienestar. Señora Silva, entendemos su situación, pero según el reglamento, su caso no está dentro de las situaciones médicas catastróficas o urgentes para proceder con el traslado. Mire, los informes psicológicos indican que mi hijo sufre de depresión severa, ideas suicidas, y mi hija también presenta ansiedad. Necesita el apoyo de su madre. Lamentamos su situación, pero su solicitud fue negada mediante el oficio número 17 de 03-2024-11040. Debe postular en el proceso de sectorización. No podemos hacer excepciones. Ante la negatividad, Tatiana Silva decidió imponer una acción de protección argumentando la vulneración de los derechos de sus hijos. En el artículo 88 de la Constitución de la República de Ecuador se establece que la acción de protección es la que dará amparo y eficacia y podrá interponerse ante cualquier autoridad pública no judicial cuando la violación de los derechos constitucionales procedan de una persona particular, si la violación de los derechos provoca daño grave o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. De esta manera podemos observar cómo no solo están siendo vulnerados los derechos de los niños a no tener en cuenta sus antecedentes y los problemas psicológicos y emocionales por los que están pasando. No se les está garantizando el bienestar, teniendo en cuenta que no tienen el apoyo emocional, que en este caso sería de su madre, sino que también se está vulnerando el derecho de la docente a su traslado administrativo. Este traslado administrativo, según el artículo 17 de la LOEI, podría ser posible. El traslado puede ser posible, tal cual se indica en el artículo 171 de la LOEI, el cual expone los casos por los cuales el docente puede ser trasladado. Indica que si el docente tiene a su cargo hijos menores de 12 años, el traslado puede ser posible. La docente tiene a su cargo 2 menores de edad, los cuales se les está vulnerando su derecho de bienestar familiar. La acción de protección en este caso actúa en conformidad de poder garantizar la defensa de los derechos constitucionales. Se expone han sido vulnerados tanto para la madre como para sus hijos, negándoles el bienestar familiar. Damos inicio a la audiencia en el caso de la acción de protección interpuesta por Sofía Silva. Escuchemos los alegatos. Señoría, la negativa del Ministerio de Educación vulnera el derecho al interés superior del niño. Existen informes médicos que confirman que la separación de la madre ha afectado gravemente la salud mental de los menores. Exigimos que se respete su derecho a vivir en familia. Señoría, la decisión fue tomada conforme a los lineamientos establecidos. No se han vulnerado derechos constitucionales, ya que el reglamento es claro sobre los requisitos para un traslado por bienestar social. El artículo 45 de la Constitución garantiza a los niños el derecho a una familia y a una vida libre de violencia. El artículo 46, numeral 1, establece que el Estado brinde atención prioritaria a los niños y adolescentes en situación de riesgo. El artículo 171 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, permite traslados por bienestar familiar, especialmente si hay menores de 12 años a cargo. Derechos constitucionales que manifiesta han sido vulnerados. Punto 1. La falta de garantía en el derecho a la protección del adolescente Saskia Silva Mateo Alejandro y de la niña Saskia Silva Emily Camila, pertenecientes al grupo vulnerable. Punto 2. El derecho a la salud. Punto 3. El derecho a una vida digna que asegure la salud.
Punto 4. El derecho del buen vivir. Punto 5. La garantía del desarrollo integral en atención al principio del interés superior del niño. Punto 6. En este sentido, es importante revisar lo que normativa nacional e internacional desarrolla respecto del interés superior del niño, mismo que también ha sido transgredido. Punto 7. La falta de protección de la madre de la señora Tatiana Elizabeth Silva. Como punto 8 tenemos el derecho al debito proceso en la garantía de la motivación en conformidad del artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, Control Constitucional. Se deja sin efecto el acto de manera singular. De la fecha 02 de mayo del 2024, emitido por el Ministerio de Educación mediante el magíster Jorge Aníbal Romero Siccha, director Distrital de Educación 17 de 03. De esta manera se declaran vulnerados los derechos y principios constitucionales del adolescente Mateo Alejandro Acchi Silva y la niña Emily Camila Acchi Silva, y se disponga el traspaso de la señora Silva a una vacante existente en la ciudad de Riobamba en las mismas condiciones del puesto que ocupa en la ciudad de Quito. Además, el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 11 establece que en caso de conflicto entre normas se debe aplicar la más favorable para el niño. Luego de analizar las pruebas, se concluye que el Ministerio de Educación vulneró los derechos constitucionales de los menores. Se dispone el traslado inmediato de la docente Sofía Silva a una unidad educativa en Riobamba, garantizando así el bienestar de los niños. La decisión se fundamenta bajo lo siguiente. Primero, artículo 3 de la Constitución, que obliga al Estado a garantizar los derechos fundamentales de la población. Segundo, artículo 32 de la Constitución, que establece que la salud es un derecho garantizado por el Estado. 3. Artículo 69 de la Constitución, que dispone que el Estado debe garantizar la protección de la familia. Se reconoce el artículo 171 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que recoge las diferentes figuras para el cambio de un o una docente, entre ellas docentes que tengan a su cargo hijos menores de 12 años. 4. Artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege el derecho a la unidad familiar. 5. Artículo 19 del Pacto de San José, que garantiza la protección especial a los niños. La decisión de la jueza fue favorable para la madre y para sus hijos, permitiendo de esta forma la reunificación familiar y la protección de los derechos de los menores. Este caso nos muestra la importancia de garantizar el derecho de los niños a crecer en un entorno familiar estable. Es importante señalar que las instituciones públicas deben actuar con sensibilidad y analizar cada caso con profundidad para así evitar vulneraciones de los derechos. La acción de protección fue clave para poder corregir una decisión que estaba afectando la salud emocional de los menores. De esta manera podemos ver cómo el sistema de justicia ecuatoriano ha actuado en favor, tanto la docente, quien ha puesto una acción de protección, como en el grupo prioritario, como se indica en la Constitución de la República, en el artículo 35, son los menores de edad, a quienes se les estaba vulnerando su derecho del bienestar familiar. En conclusión, el sistema judicial puede ser un mecanismo de defensa cuando se vulneran los derechos de los ciudadanos. Gracias.